Me alegro esta noche que el Señor me dé la oportunidad de poder ministrar la palabra a la familia de Conquistando Corazones. Esta semana quiero compartir con todos ustedes un tema que el Señor me está inquietando los últimos días. Sin robar tiempo a la palabra, vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 3. 2 de Corintios, capítulo 3. Vamos a estar hablando un tema tan importante como es el poder de la comunicación. Así es como tiene como título el mensaje, este mensaje, y seguramente el próximo es primera y segunda parte, así lo estamos haciendo cada viernes. Mensaje compuesto de 2 partes, y el tema es el siguiente: el poder de la comunicación. Es el poder de la comunicación. Amén. 2 de Corintios, capítulo 3, y el verso 1 dice, la palabra del Señor comienza con una pregunta. Dice Pablo: ¿comenzaremos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros? ¿O recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones en esta noche. Que Dios me ayude a mí a poder ministrar esta palabra con sabiduría y con fidelidad, para que hoy esta preciosa audiencia y familia pueda entender la palabra lo mejor posible. Miren, mis queridos oyentes y familia, en el antiguo imperio grecorromano, el tema de cartas era lo más importante. El tema de una carta, hablar de una carta en tiempos del apóstol Pablo, cuando él escribió esto y dejó reflejadas estas palabras, una carta era algo tan importante porque una carta era el medio de comunicación más avanzado que había por aquel entonces. Hoy día el medio de comunicación más avanzado que tenemos para transmitir mensajes a gente de diferentes lugares es sin duda un teléfono móvil. Hoy día lo más rápido es un WhatsApp. Ahora mismo estamos en un grupo de WhatsApp conectados, los moderadores estamos hablando, nos damos instrucciones, ahora sales tú, ahora sale el hermano Andrés, canta, y lo hacemos todo. Unos estamos en Salamanca, o uno estamos en Madrid, otro en Salamanca, otro en Extremadura, otro en Bilbao, y estamos conectados en el momento. O sea, el WhatsApp, por ejemplo, es un medio de comunicación muy avanzado. En tiempos de Pablo no tenían eso. ¿Qué tenían? Era cartas. Cuando alguien quería enviar un mensaje a otro lugar, obviamente tenía que hacerlo por carta, no podía hacerlo de otra manera. Forzosamente, si querían enviar un mensaje a otro sitio,
tenían que hacerlo por cartas. Era por cartas por medio de cómo tenían que hacer las cosas. Enviaban mensajes por cartas y el que tuviera una carta de recomendación, eso era muy importante. Tener una carta de recomendación era tener algo muy importante en las manos. De hecho, para que vean lo importante que era una carta en tiempos del apóstol Pablo, tener una carta en aquel tiempo era lo siguiente. Miren, dice Hechos, libro de Hechos, en el capítulo 9 y verso 2, dice así la palabra del Señor. El apóstol Pablo, cuando era Saulo de Tarso, y él perseguía a los cristianos, dijo lo siguiente: y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase alguno de los hombres y mujeres de este camino, cuando la Biblia habla de este camino, ahí se está refiriendo el Evangelio, a fin de que si hallase a alguien que predicaba el Evangelio, entonces los trajesen presos a Jerusalén. Entonces, tener una carta de recomendación en tiempo de Pablo era algo muy importante. Tenía poder y autoridad. Alguien que iba con una carta, una carta era tener autoridad para hacer algo libremente. Tenía carta libre, nunca mejor dicho, incluso para torturar a gente, para entrar en casas y sacar a los cristianos, sacarlos a rastras, atarlos, apresarlos, llevárselos presos, torturarlos, incluso sentenciarlos a muerte. Entonces hablamos de que una carta era algo muy importante. Era algo que si alguien tenía una carta de recomendación, oigan, ese tenía un gran poder de influencia para hacer algo. Si tenían que transmitir un mensaje, tenías que hacerlo por carta. Pero hoy día, hermanos, vivimos en la era de la tecnología. Y en la era de la tecnología nos hemos vuelto muy fríos. Escuchen, la tecnología es muy beneficioso para muchas cosas, como por ejemplo esto. Todo esto lo estamos haciendo por medio de la tecnología. Gracias a que la tecnología ha aumentado, podemos hacer cultos sencillos. Gracias a eso, mis queridos hermanos, la tecnología se ha podido convertir en una herramienta de bendición, pero también nos ha vuelto muy fríos. Antes no escribíamos WhatsApp para, por ejemplo, felicitar a alguien un cumpleaños. Antes escribíamos una carta. Ya no se ven cartas de amor, por ejemplo. Porque una carta se ha quedado obsoleto, ya se ha quedado muy antiguo. Hoy nadie escribe cartas, hoy la gente escribe email. Hoy la gente no tiene carpetas llenas de documentos. Hoy tiene un pendrive donde ahí archivan documentos y tienen un montón. Yo, por ejemplo, dirijo 2 empresas con un solo pendrive. Y ahí tengo toda la información, documentos, más de 4.000 documentos. Ahí la tecnología ha hecho todo eso posible. Pero también la tecnología nos ha vuelto muy fríos. Por eso, aunque estamos viviendo en una era que es la era de la tecnología, nunca permitamos que la tecnología nos domine. Porque escuchen, si nosotros permitimos que la tecnología nos domine, hacemos de algo bueno un monstruo, que es capaz de devorarnos, devora nuestro tiempo, devora nuestra sensibilidad. Por eso nosotros siempre recordamos que los cultos sencillos no es el sustituto de un culto en una iglesia. Porque esto es verdad que es una bendición, pero no tenemos que olvidar nuestras propias raíces y de dónde Dios nos está sacando. No podemos cambiar esto, la tecnología, por la esencia de lo que ya tuvimos al principio. Nos estamos volviendo muy fríos. Antes teníamos algo con un hermano y íbamos con amor y cariño y le decíamos: hermano, te he hecho algo. Pero ha llegado la era de la tecnología y ahora ya
no decimos las cosas con amor en la cara. Ahora escribimos un estado en WhatsApp porque sabemos que quien tiene nuestro número ve nuestros estados. Somos capaces de decir oculto lo que no nos atrevemos a decir en la cara. Nos estamos volviendo muy fríos. Y nosotros, en medio de este mundo de la tecnología, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a convertirnos en seres fríos, sin sentimientos, a pesar de que esto es un medio de comunicación? ¿O vamos a volver a las raíces, o nunca perder las raíces y las buenas costumbres de siempre tener un sentimiento puro? Antiguamente, la era de la tecnología era una carta. Y escuchen, dice el apóstol Pablo a los corintios. Mirad, corintios, tenéis un problema que ha llegado a mis oídos. Está acudiendo gente a la iglesia con una carta, con cartas de recomendación. Ellos dicen que nosotros les recomendamos para que ustedes les atiendan. Básicamente era el problema que radicaba en Corintios cuando el apóstol Pablo cita esto. Hay gente por ahí que va a las iglesias con cartas de recomendaciones y claro, como tienen una carta de recomendación, según ellos, de los apóstoles, les abrís las puertas, les permitís que hagan y deshagan en la iglesia. Y dice el apóstol Pablo, Corintios, que no hay necesidad de cartas. Que yo no tengo necesidad de enviar a alguien con una carta de recomendación. Y dice Pablo, ni tampoco nadie tiene necesidad de enviarme a mí a ustedes con una carta de recomendación. Y dice el apóstol Pablo para aclarar, porque vosotros sois cartas escritas, leídas y conocidas por todos los hombres. El apóstol Pablo les está diciendo, mirad, a la hora de recomendación y a la hora de quiénes somos, las cartas de recomendación no sirven. A la hora de mostrar quiénes somos verdaderamente, dice el apóstol Pablo, ni lo mayor de la tecnología, que es una carta, no sirve para nada. El apóstol Pablo está diciendo, a la hora de mostrar quiénes somos, la tecnología no sirve, las recomendaciones no sirven, porque lo que realmente avala, lo que realmente nosotros somos no es una carta de recomendación, dice Pablo, ya no hay necesidad. Entonces el apóstol Pablo dice, la mejor presentación para cada uno de nosotros es esta. Vosotros sois cartas escritas, leídas y conocidas por todos los hombres. Estoy hablando a una audiencia que quiero transmitirles este mensaje. El que es cristiano no necesariamente tiene que publicarlo a los cuatro vientos lo que es. El que es no necesita decir quién es. Pero no te preocupes, otros lo dirán por ti. Hace unas semanas dije que José no tenía necesidad de decir, ¿sabéis qué? Yo soy alguien que tiene sueños bonitos, yo soy el soñador, no hacía falta. Pero escuchen, sus hermanos lo dijeron por él. Por eso el Padre nunca dijo, yo soy santo, santo, santo. Él no lo dice, los serafines son quien lo cantan. Por lo tanto, nosotros no tenemos que ir publicando quiénes somos, porque lo que somos en Cristo lo somos, y lo que tenemos en Cristo tenemos, y lo que valemos en Cristo lo valemos. Por lo tanto, no necesitamos cartas de recomendación ni que nadie nos dé testimonio de quiénes somos, para así nosotros elevar nuestra autoestima y decir, ¿sabe qué? Ahora sí soy cristiano. No hay necesidad, porque el cristiano demuestra quién es, ¿sabes cuándo? ¿Sabes cuál es la carta de recomendación de un cristiano? Os lo voy a decir, el vocabulario. El vocabulario es la carta de recomendación, es la carta de presentación de todo cristiano. Es el vocabulario. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Dice Lucas capítulo 6, verso 45. Estoy predicando muy tranquilo porque es un mensaje muy serio.
Por eso le he pedido a Andrés que cantara Digamos las verdades, que luego Dios viene y nos pide cuentas. Dice Lucas capítulo 6, verso 45, dice, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca buenas cosas. Pero el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Jesús dice, por mucha recomendación que tengas, no hay mayor carta de presentación que un vocabulario cristiano. Alguien dijo que los que son hijos del rey tienen el lenguaje de la corte. El vocabulario cristiano es lo más necesario en este tiempo peligroso que estamos viviendo. Necesitamos hombres y mujeres que tengan un vocabulario santo, un vocabulario eficaz, un vocabulario bueno, que las palabras sean sazonadas con sal de modo que puedan sanar las aguas amargas. ¿Sabes lo importante que es tener un buen vocabulario? Es la manera de reflejar lo que hay en lo oculto. Miren, ¿sabes cómo uno puede saber qué es lo que otra persona tiene en el corazón? Simplemente escuchándole hablar. Hoy día también leyendo cómo escribe. Dice Proverbios capítulo 10, verso 19, dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena su lengua es prudente. Hoy día necesitamos prudencia en medio de nuestro pueblo. Necesitamos prudencias en medio de nuestros hogares. Alguien dijo que hay muchas cosas que ya no se recuperan. Por ejemplo, el tiempo perdido no se recupera. No podemos viajar al pasado y recuperar ese tiempo. Pero tampoco una piedra lanzada se vuelve a recuperar. Pero alguien dijo, una palabra dicha sin pensar tampoco se recupera. Por eso lo que necesitamos en este tiempo son hombres y mujeres con un vocabulario santo. Dice Proverbios 18, 12, hay hombres cuya palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Hay un mundo tan enfermo, hay unos hombres y mujeres tan enfermas en este mundo, que el pecado los está enfermando y lo que necesitamos no son hombres que golpeen con palabras, necesitamos hombres que tengan labios, que sean capaces de traer medicina a las vidas. Estoy queriendo transmitir este mensaje tranquilo, quiero inmortalizarlo, quiero dejarlo a todos aquellos que puedan escuchar este mensaje. Dice Eclesiastes capítulo 10, verso 12, las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. Dice Primera de Pedro capítulo 3, verso 10, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. No hay mayor carta de recomendación que nuestro vocabulario. ¿Qué necesitamos hoy día? Vocabularios santos. ¿Y quién tiene un vocabulario santo? Cartas de Cristo. Que no han sido escritas con tinta. La tinta se termina borrando. Dice, habéis sido escritas por medio del Espíritu, no en tablas de piedra, como fue dada la ley, sino en tablas de carne y del corazón, donde ahí no se pueda borrar. Hasta aquí esta introducción, pero escuchen. ¿Sabes qué necesitamos hoy? Necesitamos cartas. Todos los hombres y mujeres que me están escuchando,
somos cartas escritas, leídas y conocidas por todos los hombres. No podemos ocultar quiénes somos. No podemos ocultar quiénes somos porque básicamente cuando comenzamos a hablar, entonces descubrimos lo oculto que hay dentro de nosotros. Todos somos cartas escritas, conocidas y leídas por todos los hombres. Pero necesitamos cartas. Y a lo largo de la Biblia hay muchas cartas. Y si fueras una carta de la Biblia, ¿cuál serías? Voy a hablar un par de cartas y luego el segundo mensaje la semana que viene entramos directamente a con qué carta te identificas de la Biblia. Si eres carta de Cristo, ¿cuál eres? ¿Qué carta serías de todas las que aparecen en la palabra del Señor? Porque escuchen, las cartas son súper importantes en la Biblia, traían mucha influencia, esto lo hablaremos en el mensaje siguiente. Prácticamente el Nuevo Testamento son cartas. Si fueras una carta, ¿cuál serías? ¿Con qué carta te identificas de la palabra? ¿Eres la carta que apareces en Esther, capítulo 9 y verso 30? Dice, fueron enviadas cartas a todos los judíos, a las 127 provincias del rey Asuero, con palabras de paz y de verdad. Yo he identificado esta carta con este título, la carta de paz. Si eres una carta de Cristo, tienes que ser una carta de paz. ¿Transmites paz por donde vas? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hoy día necesitamos no solamente vocabulario santo, sino que necesitamos cartas de paz en medio de nuestras iglesias. Estamos viviendo en tiempos tan peligrosos de guerras. El demonio quiere levantar tempestades, quiere levantar contiendas, quiere levantar disensiones, quiere hacer de los matrimonios unidos divorciarse, quiere romper familias, quiere dividir iglesias, quiere dividir hermanos. ¿Serás una carta de paz? Que no causes más tormenta a la tormenta, que no contribuyas con el diluvio, sino que seas una carta de paz y de verdad, que traigas solución donde vayas. Cartas de paz. Eso es lo que necesitamos. Pero lo que no necesitamos es la carta que aparece en Primera de Reyes, capítulo 21 y verso 8. Dice, entonces ella, ahora te digo quién es, entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad de Nabot. Entonces ella, ¿quién es ella? Ella, damas y caballeros que me están escuchando, no es otra que Jezabel. Jezabel era una reina, era la mujer del rey Acab. Da la casualidad que el rey Acab se enamora de una viña, la viña de un hombre llamado Nabot. Se encapricha de la viña, la quiere. Él tiene muchas viñas, tiene un reino, tiene palacio, tiene corona, pero quiere lo que tiene Nabot, quiere su viña, quiere la heredad de los padres. Y como Nabot no vende la heredad de sus padres, dice, líbreme Jehová de venderte a ti mi heredad, porque oigan, necesitamos gente que no se venda por nada. Porque te voy a dar una palabra y quiero que la guardes en el corazón. La santidad no es negociable. No vendas lo que Dios te ha dado, por favor, por nada del mundo. No vendas lo más valioso que tienes. Esaú, has menospreciado tu primogenitura, lo has vendido por un plato de lentejas.
por un momento donde te has saciado el hambre, pero que no te le ha apartado de por vida, te has saciado el hambre un momento, después seguirás teniendo hambre, pero ya habrás perdido lo más valioso que tenías, la primogenitura. No vendas tu santidad por un momento donde son disfrutes momentáneos de pecado. La santidad no es negociable, es lo más valioso que tienes. Y claro, como él no puede conseguir, entonces se enferma, no quiere comer, amarga su rostro. Y entonces ella, Jezabel, le dice, ¿por qué afliges tu rostro? Y entonces Acán le dice, es que resulta que quiero la viña que Nabot tiene y no me la vende. Y entonces ella dice, pero no eres el rey. Bueno, aunque tú no lo hagas, yo lo voy a hacer por ti. Y entonces escribe una carta, y a esa carta yo la he llamado la carta de la injusticia. La carta de la incitación incitó a los ancianos a que mataran a Nabot. He dicho que si necesitamos cartas en medio de nuestro pueblo son cartas de paz, que traigan paz y solución, no cartas de injusticia que inciten a hacer los demás lo que nosotros no nos atrevemos a hacer. Lo que no se atrevió a hacer Acán, lo incitó a que Jezabel lo hiciera. Lo que Jezabel no hizo, lo incitó que los hicieran los ancianos. Una carta de injusticia, carta de incitación a los demás. Somos cartas escritas, leídas y conocidas por todos los hombres. No podemos ocultar quiénes somos porque a la manera, en el momento de hablar, se descubrirá lo que hay en nuestro corazón. Y ahora que vamos a descubrir lo que hay en nuestro corazón, ¿qué somos? ¿Qué cartas somos? ¿Somos cartas de paz que traemos unidad o somos cartas de injusticia que provocamos división? ¿Qué cartas somos? Pues quiero dejarle así hasta la semana que viene, donde vamos a desarrollar directamente las cartas buenas que aparecen en la Biblia y las cartas negativas que aparecen en la Biblia. Y quiera Dios que si te identificas con una carta, sea una carta de bendición y no una carta de negativismo. Porque ya que somos cartas escritas, que por lo menos seamos cartas de bendición. Yo no sé por qué el Espíritu Santo me ha llevado a ministrar esta palabra. Él sí. Y quiero dejarles hasta aquí. Dejarles con esta introducción para que así la semana que viene pueda entrar directo con el mensaje. Pero les quiero dejar con estas dos cartas por lo menos. Ya que no podamos ocultar quiénes somos porque lo demostramos a la manera en que hablamos, si somos cartas, que por lo menos seamos cartas de paz, cartas de verdad, y no cartas de injusticia, que provocan a que otros hagan lo que nosotros no nos atrevemos a hacer. Palabra seria, ¿verdad? Pero como decía la alabanza, digamos las verdades, que luego Dios viene y nos pide cuentas. Que Dios les bendiga, familia de Conquistando Corazones. Gracias por aguantarme en esta noche. Les espero la semana que viene. Bendiciones.